a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo, y después de la gran resaca de 4 horas de James Bond, hoy voy a hablaros de una película española por primera vez en el canal. Pero la verdad es que no voy a elegir una película española cualquiera. Yo siempre he sido un gran admirador del director José Luis García, del programa suyo Qué grande es el cine, del que aprendí muchísimo de cine durante todos los años que estuvo en antena, y realmente quiero hacer desde este vídeo un homenaje a aquel programa irrepetible, prácticamente irrepetible. Ya no se hace, la verdad es que ya no se hacen programas así en televisión, tan sumamente amenos, culturales, que pudieras aprender de ellos, comentando una de las películas más notables que yo he visto de toda su filmografía. Yo soy seguidor y admirador de José Luis García, he visto prácticamente toda su filmografía, pero tengo que destacar una película realizada en el año 2000, en el que él brinda homenaje al Hollywood clásico que siempre él ha amado, y además que supo rendir homenaje evidentemente en el programa que os estoy hablando, en Qué grande es el cine. Esta noche os voy a hablar de You Are the One, una historia de entonces, realizada en el año 2000, ya os digo, por José Luis García, y con un elenco protagonista realmente impresionante, llena de actores españoles de cine y de teatro, como pocas veces se ha visto en el cine patrio de los últimos años. Estoy hablando de directores, mejor dicho, de actores y de actrices tan sumamente notables como Jesús Puente, como Fernando Guillén, como Julia Gutiérrez Capa, como Iñaki Miramón, y también Lidia Bosch en el papel principal, realizando una de las mejores interpretaciones que se recuerdan dentro de lo que es el cine español, dentro de un papel protagónico en una película de este estilo. Los valores estéticos y argumentales que tiene You Are the One, una historia de entonces, la verdad es que son incomparables e irrepetibles. Os puedo decir que con esta película, José Luis García hizo realmente un homenaje al cine clásico que él ama, ya que tiene múltiples referencias al cine clásico, como ahora os voy a contar, pero también en lo que se refiere a la parte técnica, es decir, a lo que es la fotografía, la planificación, a lo que son los movimientos de cámara, los planos secuencia, una fotografía realmente impresionante, en el que en algunos momentos parecía, o por lo menos a mí me lo parecía, que estábamos viendo pues una película del neorrealismo italiano de los años 50 o de los años 60, incluso una película de Orson Welles, por ejemplo El cuarto mandamiento, del que he hablado hace poco en el canal, como El tercer hombre, de Carol Reed, por la iluminación, el tipo de textura en la fotografía, la elegancia por la que José Luis García mueve la cámara, con una fotografía realmente exquisita y una planificación con unos encuadres llenos de una gran riqueza visual. La verdad es que argumentalmente y estéticamente You Are the One se la puede considerar una auténtica obra maestra dentro de lo que es el cine español, ya que esta película se aleja bastante de lo que el cine español realmente nos tiene acostumbrados, tanto en los últimos años como a lo largo de su historia. Muy pocas películas españolas han sabido reflejar la nostalgia por una determinada época como realmente lo está haciendo You Are the One. La nostalgia por una época pasada, que aunque la historia se desarrolla en la posguerra, una época realmente dura dentro de lo que es la historia de nuestro país, evidentemente José Luis García siempre intenta sacar con esta película un halo de esperanza en todos aquellos personajes que interpretan la película. Es decir, siempre dejan la posguerra como una especie, como el sufrimiento de la posguerra como un poco al lado, y se fijan más en los sentimientos de todo ello, en los asuntos emocionales, pero que siempre la guerra está como de trasfondo, aunque no les esté, por así decirlo, desde mi punto de vista, no condicionando tanto a todos los personajes, a la protagonista Lidia Bosch y a Ana Fernández, las que son amigas, las que fueron amigas de la infancia dentro de lo que es la película, pues sí que les está condicionando profundamente, porque están echando de menos a sus parejas que presumiblemente desaparecieron en el frente de batalla, fueron capturados o fueron fusilados. La película tampoco quiere ponerse, evidentemente, dentro de lo que es la Guerra Civil Española, al lado de un bando o de otro, del bando nacional o del bando republicano, sino que eso, digamos que se deja, es decir, el lado político se deja en el guión por José Luis García, escrito por José Luis García, para, evidentemente, centrarse en la nostalgia, en los sentimientos de unos personajes que, por así decirlo, podríamos decir que viven al límite, algunos de ellos. Lidia Bosch es una mujer adinerada, que vive en Madrid y que por motivos de depresión, porque no llega a encontrar evidentemente a su pareja, al que se le da por perdido, pues decide irse a pasar unos días a un pueblecito de Asturias donde sí que pasó su niñez, para allí poder un poquito evadirse de todo lo que es
de todo lo que es el ambiente madrileño y poder despejar la mente. La verdad es que allí vivirá una serie de experiencias que cambiarán su vida por completo, unas experiencias llenas de sencillez, llenas de personajes totalmente abiertos, personajes muy entrañables, que poco a poco le van haciendo ver al personaje de Delia Bosch, a la señorita Julia, le van haciendo ver de que no todo tiene que estar girado realmente en los sentimientos hacia su pareja, sino que también puede tener sentimientos a una serie de personas en unos contextos completamente inesperados para ella. Argumentalmente la película se puede definir con una sola palabra: nostalgia. José Luis García en esta película le mete tanta carga nostálgica, por así decirlo, que la película pues sí que es muy deudora en ese sentido de todas las películas, por ejemplo, de John Ford, uno de los directores más admirados por parte de José Luis García. El otro es Alfred Hitchcock, como seguramente sabréis. Pero la película, los personajes se mueven claramente, instintivamente por sentimientos. Por ejemplo, como los personajes de Qué verde era mi valle. Por ejemplo, si os habéis visto Qué verde era mi valle, la película de John Ford, sabéis que es un inmenso flashback en el que un niño con una gran carga nostálgica recuerda unos hechos acontecidos en un pueblecito irlandés, cuando él estaba con su familia, cuando su valle, por así decirlo, no es que fuera verde físicamente, sino que todo estaba lleno pues de las personas a las que alrededor quería, todo ello. Entonces, los personajes tienen una gran carga emocional dentro de la película Que verde era mi valle, y entonces se le ocurre exactamente lo mismo a los personajes de You Are the One. Es decir, todos ellos se mueven por relaciones, por así decirlo, emocionales. La verdad es que todas las interpretaciones del elenco protagonista son unas interpretaciones todas muy contenidas, llenas de sentido, llenas de sentimiento, llenas de emoción. Para mí uno de los personajes, o el personaje más inolvidable de la película, es el del profesor interpretado por Iñaki Menemón. Ese profesor, esa persona que es consciente de las limitaciones, de que no es un gran prototipo de hombre en el que las mujeres se fijan de él, pero que realmente es un ser muy, por así decirlo, valga redundancia, es un ser muy humano en lo que a sentimientos se refiere, ya que él está siempre rodeado de niños, pero le falta ese personaje que tiene que amar constantemente y que le encuentra y que se enamora del personaje de la señorita Julia, del personaje interpretado por Lydia Bosch. También el personaje de Lydia Bosch, la señorita Julia, se ve parcialmente reflejada en su otra contraparte, que es el personaje de Ana Fernández, que también ha perdido su pareja y que por lo tanto está viviendo también un tour de force emocional, y que por lo tanto son personajes que se van compenetrando a lo largo de toda la película. Pero la película, ya os digo, está llena de personajes realmente muy entrañables que se mueven siempre por sentimientos. Y que, por ejemplo, como en el personaje del sacerdote interpretado por Juan Diego, detrás, por así decirlo, de esa fachada tan sumamente estricta o demasiado chapada a la antigua, se esconde una persona con problemas emocionales muy grandes. La verdad es que es fantástica, muy dramática y a la vez cómica la secuencia en el que él está a punto de dar misa, pero no puede porque termina emborrachándose. Porque él, yo creo que sí que lleva una carga emocional muy fuerte, como persona, y que le impide dar la misa en ese momento. Es decir, todos los personajes emocionalmente en esta película siempre están marcados. Seguramente, no nos lo dice el guión, no nos lo dice la película, pero pueden estar marcados tanto por los acontecimientos vividos por la guerra civil, como también por unos acontecimientos vividos dentro de lo que es su vida, dentro de lo que ha sido el devenir de su existencia. La verdad es que en eso You Are the One es una película ejemplar en lo que al reflejo de los sentimientos y las emociones de todos y cada uno de los personajes que componen la película. Hay una secuencia realmente reveladora, que es cuando el niño, el hijo del personaje interpretado por Ana Fernández, escucha la ópera y sube, por ejemplo, a la habitación donde está Lydia Bosch y le pregunta de qué es eso que le está impactando, que le está emocionando, que no lo ha escuchado nunca. Y Lydia Bosch le explica que es ópera y que el niño le empieza precisamente a gustar todo ello. La verdad es que todos los personajes se mueven porque la columna vertebral de la película es evidentemente el personaje protagónico, el personaje interpretado por Lydia Bosch, pero que todos ellos van complementando y compenetrándose para aupar a esa depresión que tiene el personaje de Lydia Bosch, y que ella viva una experiencia única a lo largo de todo el tiempo que ella está en este pueblecito de Asturias.
La verdad es que la película, en lo que se refiere argumental, es una película muy entrañable. No hay una secuencia o no hay un plano gratuito en el que digas que cae en el sentimentalismo barato. No, en absoluto. Es decir, los personajes se mueven por sentimientos y por emociones, pero todo ello de una manera muy elegante, muy fina, muy calculada, en el que es fácil, por parte del guión y por parte de la dirección, que José Luis García hubiera caído en el sentimentalismo excesivamente prolongado. Pero la verdad es que los personajes se mueven dentro de unas interpretaciones muy contenidas y para mí ese sentimentalismo es el justo y necesario para darnos una información precisa de lo que todo lo que son, de lo que todos los personajes están acontecimiento, de lo que están aconteciendo en esos momentos. La verdad es que todos los detalles, tanto narrativos como visuales que tiene la película, son también muy deudores del Hollywood antiguo. Es decir, José Luis García, en el programa Qué grande es el cine, para los más mayores, a lo mejor no para los más jóvenes, pero los más mayores, aproximadamente de mi edad, de 40, 40 y tantas, de 40 y tantos años o 30 y pocos, 30 y tantos años, sabréis que siempre ponía películas del Hollywood clásico. Le encantaba el blanco y negro y que le encantaba, por ejemplo, la manera de planificar que tenían los grandes directores de Hollywood, por ejemplo, también John Ford. Y eso es lo que realmente José Luis García está mostrando en esta película. La verdad es que la planificación que tiene en la dirección José Luis García en este film es realmente ejemplar, como muy pocas veces estamos acostumbrados, ya no solo en el cine español, sino también en el cine norteamericano, en el cine que nos viene de Estados Unidos. Es decir, José Luis García deja la cámara fija para la planificación de las secuencias, dejan que los personajes desarrollen los actores desarrollen su personaje, que exponga sus diálogos prácticamente con muy pocos cortes en el montaje. Es decir, todos son grandes planos secuencia, o la mayoría de secuencias importantes son grandes planos secuencia en el que la cámara va siguiendo siempre al personaje y que la cámara se mueve en función del personaje. La iluminación que tiene también la película es realmente impresionante. La película se llevó 5 Goyas, se llevó el Oso de Plata en el Festival de Berlín, es decir, el Festival de Berlín es uno de los más importantes a nivel internacional en lo que el cine se refiere. Que se llevase el Oso de Plata da una idea de la calidad del producto, de la calidad de la película, que es You Are the One, una historia de entonces, en lo que se refiere tanto a propuesta visual, narrativa, argumental. La verdad es que la interpretación de los actores realmente está en un nivel magistral. Es decir, estamos hablando no de los actores jóvenes que hoy en día inundan las carteleras tanto del cine de hollywoodiense o como del cine español, sino que son los actores de teatro forjado aquí en España. Estamos hablando de Fernando Guillén, de Jesús Puente en uno de sus últimos papeles, de Julia Gutiérrez Cava, realmente impresionante en su papel de la abuela, la madre de Ana Fernández, la dueña de ese gran caserío a la que va Lidia Bosch. También el papel de Juan Diego. La verdad es que todos ellos están excelentemente dirigidos y aguantan los planos secuencia de una manera espectacular. En lo que se refiere a los primeros planos, José Luis García siempre planifica como los grandes, es decir, tienen los primeros planos tienen una fuerza maravillosa. Él siempre se ha basado en esta película en la belleza tan elegante que tiene el personaje que tiene la actriz Lidia Bosch. La verdad es que Lidia Bosch, a mi modo de ver, en esta película la verdad es que demostró que puede ser también una estupenda actriz, además de todos los personajes que ha ido interpretando o incluso los programas en televisión que vimos en los 80. Fue azafata del 1, 2, 3, sin ir más lejos. Pero realmente tiene una calidad interpretativa en este film que yo que la veo como realmente fuera de serie. La verdad es que su personaje contenido, taciturno, triste, pero a la vez siempre también dispuestas a esbozar una sonrisa, nos da también una idea de lo que Lidia Bosch podía hacer a nivel interpretativo si un director de la talla de José Luis García es capaz de sacarle todo ese jugo interpretativo y esa calidad interpretativa que la actriz, que Lidia Bosch puede tener. Y la verdad es que su interpretación no desmerece en absoluto del nivel general de interpretaciones de todo el conjunto, que es realmente soberbio para mí. La verdad es que You Are the One, una historia de entonces, es una película muy nostálgica en el que el final, no os lo voy a contar evidentemente, te deja buen sabor pero a la vez mal sabor de boca, ya que todos los sentimientos que los personajes han ido desarrollando hacia el papel de la señorita Julia, hacia el papel de Lidia Bosch, la verdad es que no pueden ser, por así decirlo, consumados. Es decir, todos ellos la adoran, todos ellos están enamorados de ella, el profesor de escuela, el niño, el hijo de Ada Fernández, en esa secuencia final, cuando están en la playa, muy evocadora, en el que los dos están muy tristes, muy taciturnos, pero que vuelven al devenir de sus vidas con esa
cometa, que me recuerda mucho a la cometa de la película de Mary Poppins, cuando Mary Poppins se va, pues precisamente cuando Lydia Bosch se va precisamente del pueblo al final de la película, ellos, pues, por así decirlo, ven en esa cometa pues un divertimento para intentar paliar todo ese sentimiento reprimido que han tenido. La verdad es que es realmente muy esclarecedora la secuencia, por ejemplo, en la que el niño entra a primera hora de la mañana en el salón y ve al personaje de Lydia Bosch que está desayunando y se queda completamente atónito. Para un niño de los años 40, evidentemente, pues ver a lo mejor a una mujer de clase alta, por así decirlo, adinerada y muy elegante, podría ser a lo mejor un shock visual, por así decirlo, pero que realmente su personaje sabe amoldarse, precisamente debido a su educación, sabe amoldarse a toda clase de ambientes, y porque también en su niñez había estado veraneando en ese pueblecito de Asturias. Luego también la película también es pródiga en homenajes hacia el cine de Hollywood de los años 40 y de los años 50 por parte de José Luis García, ya que vemos, por ejemplo, secuencias de otras películas clásicas, porque en el bar de allí del pueblo, un bar pues fijaos llamado España, por así decirlo, que sí que tiene un simbolismo que yo le encuentro en el que José Luis García, porque fue niño también en los años 40, José Luis García debe ser de aproximadamente de tener unos 72, 73 años, ahora no me acuerdo. Realmente que nació él a principios de los años 40, es decir, en plena posguerra, pues evidentemente se siente identificado o quieres plasmar aquellos ambientes en los que él pudiera moverse también reflejados en la pantalla de cine. Seguramente para los niños de los años 40, pues ver las películas hollywoodienses era todo una aventura, todo un espectáculo. Y yo creo que esa parte nostálgica de la película la quiere reflejar en la pantalla de cine donde están proyectando películas, por ejemplo, vemos secuencias de Sospecha de Alfred Hitchcock, la famosa secuencia en la que Cary Grant le sube el vaso de leche a Joan Fontaine. Vemos también secuencias de la película de aventuras Gungadin, protagonizada por Victor McLaglen, por Douglas Fairbanks Jr. y por Cary Grant. Vemos también Tú y yo, la versión, por ejemplo, de Irene Dunne. Es decir, todo es también un canto nostálgico a esa clase de cine que al director tanto le gusta. La verdad es que para mí visualizar esta película es también una carga de nostalgia, pero para otra generación que podía ser perfectamente la generación de mi padre. Mi padre, bueno, falleció hace unos años, pero mi padre pues ahora mismo tendría pues prácticamente la misma edad que el director, que es José Luis García. Y por lo tanto, sí que a mí me contaba pues la manera en la que tenían de desenvolverse pues lo que era la niñez en los años 40, en la época de la posguerra, lo que significaba ir al cine, el ver las películas de Hollywood, que era una auténtica aventura. Hoy, por ejemplo, pues ir al cine pues para nosotros es casi prácticamente como cruzar la acera e irnos al centro comercial más cercano y comprar una entrada, pero en los años 40, en la época de la posguerra, pues evidentemente no era así. El cine era una auténtica aventura para aquellos niños, pues que lo único que tenían era, por así decirlo, ir al colegio, ir a la escuela, estudiar y su divertimento normal. No tenían tantos avances como nosotros, que tenemos los móviles, internet, los DVDs, los Blu-ray, las películas, el ordenador. Es decir, no tenían prácticamente nada en lo que se refiere a eso. Estamos hablando de una época de posguerra. Y que por lo tanto, para ellos el cine era una auténtica aventura. Ir a ver una película de aventuras del Hollywood clásico de los años 30, de los años 40, volvían a su casa imaginándose, jugaban directamente que podían ser los héroes de aquellas películas. Eso es la nostalgia, la carga nostálgica que José Luis García nos está dando en esta película sin duda alguna. La verdad es que You Are the One, una historia de entonces en todo eso, por todos los valores que ostenta, es una pequeña joya del cine español de los últimos años, y es una película que en lo que se refiere a carga argumental, al desarrollo de personajes, no tiene absolutamente nada que ver con lo que el cine español o incluso el cine hollywoodiense, como he dicho anteriormente, nos ha dado en los últimos años. La verdad es que argumentalmente puede ser una película que en realidad dura 110 minutos, se pasa volando, pero José Luis García no nos quiere dar en ese sentido un gran fresco histórico de lo que puede ser la posguerra, sino que lo que nos quiere dar realmente es una película muy nostálgica, muy de sentimientos, muy de emociones, para que vivamos, por así decirlo, o seamos conscientes de una época de la historia española en el que no todo era brillante, no todo era de color de rosa, aunque muchas personas de aquella época decían que era la época del Technicolor, pero José Luis García le ha querido poner, por así decirlo, un blanco y negro muy significativo, ya no solo debido a la época en la que se desarrolla, según él una época gris, evidentemente estamos hablando de una época de posguerra,
en España estaba todo por hacer después de una gran guerra civil, sino que él lo que nos está dando a entender con esta película es como una carta de amor a su niñez, aunque él no creo que que desarrollara su niñez en Asturias. Yo creo que él es madrileño, o ha vivido mucho tiempo aquí en Madrid, y que por lo tanto lo que quiere reflejar es la niñez de aquellos niños de posguerra, de aquella gente de posguerra, pero trasladando a un ámbito mucho más íntimo. Es decir, yo por ejemplo, lo que veo en esta película también, o uno de los aspectos muy fuertes o muy indicativos en esta película, es que José Luis García filma ya no solo con su cámara el alma de todas y cada una de las personas que están representando la película. Es decir, estas personas, como os estoy diciendo, se mueven por sentimientos, se mueven por emociones. Entonces eso es lo que yo creo que José Luis García filma con su cámara. Los sentimientos, las emociones. Lo que filma es el interior de las personas, el sufrimiento interno que algunos de ellos tienen, el personaje de Lidia Bosch, el personaje de señorita Julia, el personaje de Ana Fernández, ese sufrimiento, y luego también las emociones y todas las virtudes que tienen todos y cada uno de los personajes que están alrededor de la trama. Por ejemplo, nos presenta al personaje de Iñaki Miramón, es decir, el personaje del profesor, que es realmente un personaje muy entrañable, siempre con sus niños ahí en clase. Es decir, sus niños son como sus hijos para él, porque él no ha tenido familia. Entonces se siente realmente cercano entre ellos. No es el típico profesor en absoluto estricto y serio, sino que él se pasea por las mesas entre los niños, se pasea haciéndoles preguntas muy sencillas. Él está sentado, por ejemplo, a la hora de ver las películas allí en el Bar España, está sentado al lado del niño del hijo de Ana Fernández. Es decir, tiene cierta cercanía con todos los alumnos de lo que es ese pequeñito pueblo. Es decir, después de la guerra civil, evidentemente, seguramente muchas personas hartas ya de sufrimiento, pues sí que les gustase pues tener cercanía con los demás, tener sentimientos, tener emociones, y dejarse de todos esos sufrimientos que ya había tenido la guerra civil. Y yo creo que eso es uno de los pozos que tienen los personajes que componen esta singular película. La verdad es que de You Are the One, una historia de entonces, se puede decir que es una película nostálgica, que es una película melancólica. Es decir, el tour de force que tienen el personaje de Lidia Bosch y de Ana Fernández en lo que se refiere a sus sentimientos y emociones con sus parejas que las han perdido, o sus parejas que no aparecen, pero que sienten en el fondo que a lo mejor continúan vivas. Es realmente un tour de force emocional que tienen esos personajes y que condicionan el devenir de sus vidas, condicionan sus maneras de ser, sus maneras de enfrentarse a todo lo que hay ahí, pero que a lo mejor en el fondo saben que esa persona nunca volverá al pueblo, que nunca volverá a estar con ellos, pero que realmente viven un estado emocional realmente, no digamos catatónico, pero sí que viven un estado emocional casi al límite, por así decirlo. La verdad es que You Are the One, una historia de entonces, es una película muy nostálgica, muy melancólica. Es un cine bien hecho dentro de lo que es la gran amalgama del cine español que tenemos. Es un cine hecho con el corazón. Es un cine planificado al estilo antiguo, en el que las secuencias se desarrollan en función de los personajes, en el que la cámara se mueve de un modo elegante y sofisticado, siempre en función de los personajes. Los exteriores, por ejemplo, filmados por José Luis García, en Asturias, en un parque nacional también, la verdad es que son realmente impagables. Ya os digo que muchos de los encuadres y muchos de la fotografía, de las secuencias, parece que estás viendo una película del neorrealismo italiano. Es decir, la textura que tiene el blanco y negro, que recibió un Goya a la mejor fotografía, y que también recibió un premio especial para esa maravillosa fotografía que tiene el film, la verdad que evoca mucho al neorrealismo italiano, de esos personajes de los estratos más bajos de la sociedad, de esa podredumbre en lo que es el cine italiano, pero que en este caso reflejados dentro de lo que es la posguerra española. La iluminación de los personajes, las luces, las sombras, todo ello es una carta de amor al Hollywood antiguo, una carta de amor al neorrealismo italiano, una carta de amor incluso, si cabe, hombre, a lo mejor yo no me atrevería a decirlo al expresionismo alemán, pero casi, por así decirlo, porque hay muchas de las secuencias que se funden en negro para proporcionarnos brillos y definir los interiores poco a poco dentro de lo que son las secuencias en el devenir propio de la película. You Are the One, una historia entonces, es una película preciosa y maravillosa, una auténtica joya dentro de lo que es el panorama, el gran panorama, no voy a decir, pero casi desolador del cine español actual, que despunta como una increíble obra maestra, una película que llama a la nostalgia, una película
que sinceramente sus personajes se mueven por sentimientos y emociones, una película que es una carta de amor al Hollywood antiguo, una película que no renuncia a narrarnos una historia llena de matices, lo que es en un ambiente tan difícil como la guerra civil, mejor dicho, la posguerra, pero de personajes llenos de esperanza, llenos de ilusión, llenos de que todo volverá a ser como antes, que intentará todo cambiarse, y de personajes que van cambiando y que van evolucionando por la columna vertebral de esta película, que es perfectamente definida, el personaje de Lydia Bosch, que cambia para siempre la vida del pueblecito y de todos los habitantes de este pueblo maravilloso de Asturias, y que realmente yo creo que merece la pena que tengáis en vuestra filmoteca. You Are the One, una historia de entonces, es una película para ver en familia, para ver solo, para llorar, para reír. Es una película realmente conmovedora en muchos de los aspectos. Para mí es una de las mejores películas de José Luis García y una de las mejores películas de toda la historia del cine español. Yo os la recomiendo fehacientemente. Una película de personajes, una película de director, una película exquisitamente planificada y maravillosamente interpretada. No os la podéis perder. Yo este vídeo se lo dedico al programa Qué grande es el cine de José Luis García, se lo dedico a él por habernos dado tantos años de aquel maravilloso programa en el que yo realmente aprendí tanto de cine, con ese elenco de contertulios tan estupendos como él. Y que bueno, si alguna vez él, José Luis García, ve este vídeo, pues ya sabe que le he dedicado un vídeo en mi pequeño rincón del cinéfilo. Y que he comentado una película suya que realmente merece la pena tener en cualquier videoteca de cualquier gran cinéfilo. You Are the One, una historia de entonces. Un último apunte. El título, You Are the One, es la estrofa de una canción de Cole Porter. Y que en los títulos de crédito está cantada por un cantante de ópera que se llamaba Alan Jones. Alan Jones es uno de los coprotagonistas de una de las películas más hilarantes de la historia del cine, de Una noche en la ópera, también comentada en este canal. Os dejo con You Are the One, una historia de entonces, una película irrepetible, de un director también irrepetible. Gran conocedor de la técnica cinematográfica, gran admirador del Hollywood clásico, y para mí siempre tendrá mi devoción y mi admiración. You Are the One, una historia de entonces, del año 2000, dirigida por el gran José Luis García. No os la perdáis. Hasta pronto.